de clínica ocupacional. Pues ahorita nos va a estar compartiendo el tema de estrategia para recursos humanos. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por haber apartado el espacio para poderse conectar. Solo estoy dejando entrar a un par de personas que se acaban de conectar. Ok, les voy a compartir la pantalla. Es posible que en algún momento tenga que salirme a compartir para dejar entrar personas. Eso sí me deja el sistema pero no me deja hacer las dos cosas al mismo tiempo. Déjenme ver. Vamos a ver. Yo creo que aquí podría ser. Ahí estamos. No sé si logran ver la pantalla. Sí, súper bien. Perfecto. Ok. Decidimos empezar con este tema. Aclaro, no hay una división entre todos los temas de recursos humanos. Realmente uno va bateando todas las áreas en la medida en que se van presentando, pero sí hay algunos puntos medulares que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno va a dirigir, redirigir o tomar un departamento. Y uno de ellos es la estrategia que uno va a seguir. Dentro de eso hay varios puntos que tenemos que tomar o que tenemos que poner como parámetros generales. El primero es que la estrategia es qué rumbo yo le quiero dar a la organización, o en este caso al Departamento de Recursos Humanos, para que alcance sus objetivos. Y eso me implica obviamente un plan de acción y me implica también objetivos estratégicos. Cuando uno mira en la práctica, regularmente a uno le caen cosas de todos lados. Y cuando le van cayendo cosas de todos lados, el problema es uno llega al punto en que no puede, ¿cómo podríamos decir? En que le es difícil manejarlo todo al mismo tiempo. Ahora, difícil no quiere decir imposible. Solo déjenme ver porque supuestamente había otra persona que quería unirse. No, ok. Alejandro, disculpa la ¿Sí? interrupción. Mira, yo puedo admitir a las personas, entonces si quieres continúa tú y si hay alguien en sala de espera, yo voy a estarlos admitiendo, ¿te parece? Me parece re bien. Listo, quedamos así entonces. Déjame ver. Ok. Solo. Ahora soy yo el que está desfasado, perdón. Okay. Entonces, como a uno le van cayendo cosas de muchos lados, uno a veces tiende a dejar de lado cosas que uno consideraría no vitales o no importantes, y una de ellas es la planificación estratégica. Según el autor que uno lea, es ese marcar esa ruta, es ese conjunto de decisiones que me va a permitir a mí como persona o como departamento lograr los objetivos que tengo planificados. Ahora, ¿qué objetivos son los que más me interesan o con los que me harían más, los que querían ser mi eje de acción? Los objetivos a largo plazo y los objetivos a mediano plazo. Los a corto plazo es lo que lamentablemente regularmente nos ataca en recursos humanos, y entonces vamos solo apagando fuegos y no vamos avanzando con todo lo que quisiéramos en recursos humanos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene crear un plan estratégico? Porque muchas personas solo piensan, bueno, ¿y esto en qué me va a servir? Lo primero es adaptarme. Adaptarme a la situación que estoy viviendo, adaptarme a lo que se espera del departamento, y pensémoslo desapasionadamente, es como un mapa. ¿En dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, ¿cómo está mi departamento de recursos humanos y qué quiero que sea? ¿Qué tan fácil quiero que se maneje? ¿Cuáles son las áreas que quiero tomar? Innovación. Si yo sé a dónde quiero llegar, puedo innovar. Por ejemplo, ¿a quién voy a colocar en tal departamento o en tal área? ¿A quién voy a desarrollar? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué procedimientos necesito? Muchas veces, y lo he visto yo en muchas empresas, la herramienta la tienen, en especial los que tienen un ERP de recursos humanos. El problema es no la utilizan.
Entonces, por ejemplo, cada vez que alguien les dice, mire, quiero saber el detalle de vacaciones, hay que ir al expediente para sacar cuánto ha tomado y cuánto les debo. Cuando a veces muchos de esos sistemas ya lo traen por default. Pensemos, por ejemplo, un curso de capacitación, misma historia. ¿Cuánta capacitación le he dado a cada persona? ¿Cuánto me cuesta esa capacitación? ¿Qué resultados he obtenido? ¿Ha disminuido, ha aumentado mi índice de ausentismo, mi índice de rotación, etcétera? En base a la inversión que yo he hecho. Cuando hablamos de riesgos y contratiempos, esa también es parte de lo que yo tengo que analizar. Pensemos en este momento, Guatemala y el mundo entero vivió la famosa pandemia del coronavirus, que todavía tenemos secuelas y consecuencias de la misma y todavía muchas personas todavía están entre virtualidad y presencial, y será híbrido, no será híbrido, qué va a esperar la empresa, etcétera. Entonces, esas son situaciones que nos cayeron llamemos del cielo, por decirlo de una forma, y a las cuales nos estamos adaptando. Y esas son situaciones que yo tengo que dejar esas contingencias. Ahora, obviamente no puedo planificarlas todas, pero sí tengo que tener el concepto de que van a haber riesgos, van a haber contratiempos, van a haber situaciones fortuitas que me pueden afectar mi plan estratégico. Entonces, como se diría en economía, nada está escrito en piedra. O sea, yo planifiqué X capacitaciones, pero si la gente no va a poder llegar y no tienen medios electrónicos para capacitarlos, ¿qué otra forma tengo para que les llegue el contenido? Si es que de todas formas lo quiero dar. O agarro esos recursos y los meto, por ejemplo, en preparar las instalaciones para, por ejemplo, colocar medidores de temperatura, gel, barreras o, ¿cómo le llaman? Mamparas en las diferentes áreas para evitar un contagio de más colaboradores. Y eso también me obliga a nuevamente pensar en qué herramientas, cuáles son las mejores herramientas que yo tengo o que yo dispongo para poder lograr mis objetivos estratégicos. Les voy a poner un ejemplo. A mí me ha sorprendido mucho cuando he dado clases a personas cabal de recursos humanos que hay herramientas de computación que no saben usar. Por ejemplo, una tabla dinámica, mini gráficos, tableros para KPIs. ¿Cuál es el problema? Que entonces todo lo estoy haciendo a mano. Cuando una tabla dinámica me permite agarrar una gran cantidad de información y analizarla en el contexto que yo quiera, siempre y cuando tenga yo los valores. Ahora, ¿será que yo necesito capacitar entonces también a mi personal de recursos humanos? Definitivamente lo voy a tener que hacer. Esas son mis ventajas. ¿Cuáles deberían ser los elementos básicos de mi estrategia? ¿Qué objetivos y metas quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Nuevamente regreso al concepto del mapa. ¿En qué entorno me estoy desarrollando? En entorno, voy a parar ahí un momentito, porque básicamente es cuál es la visión que la gente que está alrededor de recursos humanos tiene de recursos humanos. ¿Es un buen departamento? ¿Es un departamento que tal área funciona mejor que tales otras? ¿Es un área que no está dándome el resultado que yo espero? O sea, ¿cuál es la visión que la gente tiene de mi departamento, en este caso recursos humanos? Y si lo fuéramos a ver a un nivel más grande, a nivel de organización, ¿cuál es mi competencia en otras empresas? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, ¿qué otros restaurantes hay por acá? ¿Qué promociones tienen? ¿Qué tipo de atención al cliente tienen? ¿Cómo tratan a la gente? ¿Cuál es su servicio? ¿Cuáles son sus costos también? En competencia, una de las competencias tal vez más graves que tiene recursos humanos, y digo el concepto grave en el sentido positivo, no negativo, es el departamento de finanzas. Finanzas siempre anda cortando planes, siempre anda cortando gastos. Curiosamente no de ellos, sino de todos los demás departamentos, empezando por recursos humanos. Y esa es una debilidad que nosotros tenemos porque normalmente no hemos demostrado el valor que tiene recursos humanos. Curiosamente, porque manejamos una nómina o un gasto más grande que el que maneja finanzas, o el que maneja administración general, o el que maneja, por ejemplo, bodega. En muchas empresas su costo más alto es recursos humanos, pero muchas veces no tenemos información. Y les voy a poner un ejemplo. Estuve en una organización donde si uno preguntaba la cantidad de personal que había en un área específica, se tardaban días en dar el dato. Ahora, estamos hablando de entidades del Estado con ciertas deficiencias, pero sí es ilustrativo de que a veces nos falta tener un mayor control de lo que sucede en la organización. ¿Cuáles son los descriptores de puestos?
Y cuando uno va y los pide, se topa con que son de hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 años y nunca han sido actualizados. Entonces, ¿qué hace cada persona? No tengo idea. ¿Cuáles son los requerimientos para el puesto? Tengo una noción, pero está desactualizada. Y así un montón de situaciones dentro de nosotros. Obviamente, también tengo que entender o tengo que buscar dentro de esa estrategia la eficiencia y la optimización. No quiero tener 50 agentes si lo puedo sacar con 4 o con 6 o con 10. Va a depender de cómo organice yo a mi gente. Entonces, necesito tener ese punto también, ¿cómo podríamos decir? Controlado. Niveles de decisión, esto es ya más para una gerencia o para una empresa general. Hay, por ejemplo, decisiones estratégicas, decisiones tácticas, decisiones operativas. Las estratégicas van a ser netamente del gerente general o de la junta directiva, dependiendo del tipo de organización. El táctico va a ser de gerentes de área. ¿Cómo agarro ese plan estratégico de la gerencia general? Lo aplico en mi área para lograr los objetivos que se esperan o para ayudar a lograr los objetivos que se esperan. Voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. Pensamos que la empresa es un restaurante. La idea es crecer. Entonces, yo como recursos humanos, mi nivel de decisión táctico es, tengo que tener una base de datos de candidatos para ocupar puestos en los nuevos restaurantes. Según, obviamente, el puesto que vayan a ocupar. Pueden estar jefes de restaurante, pueden estar anfitriones o anfitrionas, pueden estar cocineros, pueden estar meseros, pueden estar personas de limpieza. O sea, ¿qué personal necesito? Y obvio, no necesito 20 gerentes o 20 jefes de restaurante, 20 cocineros, dependiendo cómo sea la estructura piramidal, con 2, 3 jefes de restaurante es suficiente para cubrir la necesidad inmediata, pero pueden estar más meseros, pueden estar más cocineros, y obviamente ¿cómo podríamos poner? De mantenimiento pueden estar una cantidad también pequeña. Ahora, el nivel operativo ya se va a dar en supervisores de área, en gente que ya está más metida en lo que está pasando, pero ojo, mientras que el gerente puede tomar decisiones sobre la visión general de la organización y obviamente el presupuesto total de la organización, a nivel táctico yo solo puedo tomar decisiones sobre el presupuesto que me fue asignado. Y a nivel operativo, el supervisor de área, el jefe de ese restaurante, solo puede tomar decisiones sobre lo que pasa en su turno de trabajo. Lo que pasa en el turno del siguiente compañero es diferente. Le puede decir, mira, tuve tal y tal problema y lo solucioné de tal forma. Entonces, a eso se refiere esos niveles de decisión. Y finalmente, dentro de los objetivos que yo tengo que tener muy presente a la hora de hacer mi plan estratégico, son mis recursos disponibles. ¿Cuáles son mis recursos disponibles? Personas, primer recurso. Físicos, instalaciones, vehículos, materiales, materia prima, etcétera. Económicos, ¿de qué presupuesto cuento? ¿Cómo lo tengo que gastar para que me alcance el año entero? Porque esto es como, por ejemplo, pensemos una familia. Si yo en los primeros 10 días del mes me gasto todo el presupuesto, ¿qué vamos a hacer del día 11 al día 30 de mes? Entonces, como gerente de recursos humanos, ¿cuál es mi presupuesto de este mes? ¿En qué proyectos lo voy a dividir para lograr mis objetivos? Y al mes siguiente lo mismo. Y al final de año hago la evaluación y digo, bueno, logré esto, no logré al 100% estos, y así voy evaluando cada uno de mis proyectos. Eso me permite tener ese concepto y esa tranquilidad de ver hasta dónde pude llegar. Lo que les voy a mostrar ahorita es una gráfica de un plan estratégico. Nuevamente, nada está escrito en piedra, todo puede ser modificado según las circunstancias. Estas son las fases de un desarrollo de plan estratégico. Y si se dan cuenta, la fase 1 se refiere a la revisión y evaluación del plan estratégico actual, el que está en desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces uno hace planes muy bonitos, muy idealistas. Yo voy a lograr N cantidad de miles de cosas. Pero sobre la práctica me doy cuenta que no tengo, por ejemplo, alguien que lleve registros de capacitaciones, por ejemplo. O no tengo un software para llevarlo. O no tengo cómo controlar llamémosle mi presa o mi deuda de vacaciones por dar al personal. Entonces, agarro mi plan actual, miro qué logré o qué se logró, qué no se logró y qué necesito para lograrlo.
Mi segunda fase, que es durante la ejecución del plan actual, empiezo a pensar, ok, ¿qué necesito? ¿Qué espero lograr? ¿Cuáles son las metas asignadas para mi departamento? Regresemos al ejemplo del restaurante. Queremos poner 10% más de restaurantes en el área central de la República, o sea, en los departamentos del centro del país. ¿Qué necesito para eso? ¿Cuánta gente voy a necesitar contratar? ¿Cuánta gente voy a necesitar que se encargue de ese reclutamiento y selección? ¿Cuál es el costo que implica esas contrataciones de mi gente y de la gente de los demás departamentos? También voy a tener que aumentar, por ejemplo, mi capacidad de distribución, o sea, mi logística para que los productos lleguen a los diferentes restaurantes. Una vez ya hice ese nuevo plan estratégico, ya diseñé ese nuevo plan estratégico, que repito, debería ser mediano, largo plazo, no a corto plazo, no para el año entrante. Debería pensar, si lo quisiéramos hacer bien hecho, en los siguientes 5 o 10 años. Pensamos 5, que es un plazo más práctico. Entonces, ese desarrollo del nuevo plan estratégico se divide en la investigación. ¿Qué tengo? El famoso FODA. Un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué problemas he tenido con los gerentes? Les he contratado a la gente a tiempo, he capacitado a la gente según el DNC que ellos elaboraron, porque cada DNC debería ser particular del departamento de grupo. Por ejemplo, no van a ser los mismos requisitos alguien de, pensemos, bodega, que alguien de logística, que alguien de contabilidad, que alguien de restaurante, que alguien de mantenimiento. Cada uno va a tener sus requisitos. Ahora, ¿eso me coloca más trabajo? Sí, pero si lo hago bien, la satisfacción de ese cliente interno, entiéndase los gerentes de esas áreas, va a ser mayor. Y por ende, también la satisfacción con mi departamento y por ende, la visión general de que realmente Recursos Humanos está siendo el socio estratégico que todo el mundo espera y necesita del departamento. Después viene una segunda fase que es la definición de la dirección global. ¿A dónde necesito llegar según los objetivos de la empresa, la visión, la misión de la organización? ¿Qué necesito yo hacer para contribuir a eso? O por lo menos para estar de acuerdo con eso. Es posible que yo pueda decir, miren, voy a necesitar cambiar el sistema. O mire, voy a necesitar capacitación de mi gente para que sepa usar el sistema. Eso va a costar aproximadamente tanto, toma tanto tiempo y lo vamos a hacer en tal forma para no afectar la producción o el desarrollo normal de la operación. La tercera es definir mi dirección. Eso implica dividir a mi gente en esos grupos de diseño estratégico para saber, por ejemplo, qué necesita capacitación en costo, en equipos, en personas, en capacitación a las personas. Eso se lo tengo que presentar o tendría que presentárselo a la alta gerencia, o sea, a la gerencia general, para que ellos me aprueben ese presupuesto. Y finalmente, creo mi plan y busco la mejor forma de implementarlo. ¿Qué necesito primero? ¿Qué voy a hacer primero? ¿A qué le voy a poner más importancia? Y la tercera fase es propiamente la implementación de ese plan, de tal forma que vaya logrando todos los objetivos. O sea, qué estructuras, qué procesos, cómo va a ser la estructura de mando de mi organización. Por ejemplo, qué tanta responsabilidad le voy a dar a los jefes de cada una de las áreas. Hasta dónde pueden llegar. En qué momento tienen que pedir ayuda o en qué momento ellos pueden tomar decisiones. Ahí hablamos el famoso micromanagement, cuando una persona, el gerente quiere tomar toditas las decisiones. Y entonces el problema es que todo se vuelve un cuello de botella, donde nadie toma decisiones porque no es que si no las toma el gerente del departamento se enoja, se molesta. Entonces tiene que haber cierto nivel en que las decisiones básicas, volvemos al punto de decisiones, las va a tomar los jefes de área o los encargados de área. Y ciertas decisiones sí van a subir al gerente. Y ciertas decisiones lo van a escalar a él y van a llegar a la junta directiva de la organización o al gerente general, dependiendo de la estructura de la organización.
A mí me gusta siempre utilizar, llamemos, ilustraciones, porque muchas veces la gente piensa, esto es la opinión de una persona, y no necesariamente. Mucho de esto ha partido de un montón de personas con muchísima experiencia y que han logrado encontrar cómo mejorar una organización. La primera imagen es de Peter Drucker, que lo que dice básicamente es, la estrategia es un bien. Ahora, su ejecución es un arte. Un bien es, por ejemplo, un carro. Ahora, ¿qué también voy a manejar ese carro? ¿Qué también voy a lograr aprovechar al máximo las características de ese carro? Ahí es donde viene precisamente la habilidad de ese gerente o esos gerentes para lograr dar los resultados esperados. O sea, el plan en papel, nítido, maravilloso, perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a lograr esos objetivos? Y el segundo es, si yo no tengo, y esa ha sido una de las debilidades grandísimas de muchos planes estratégicos, si yo no tengo el objetivo al cual quiero llegar, ¿cómo voy a saber si ya llegué, si me pasé o si me fui totalmente del otro lado? Quería ir al norte y caminé hacia el sur, ¿sí? O de pronto me doy cuenta que realmente no logré nada de lo que esperaba. Entonces, lo primero es mi objetivo. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que espero? Y por eso, cuando les estaba hablando de lo que era recursos humanos, les hablaba de que tiene que partir del plan estratégico de la organización. Si la organización quiere crecer, recursos humanos tiene que planificar crecer. Si la organización quiere consolidarse, ok, ¿cómo voy a capacitar a mi gente? ¿Cómo voy a preparar a mi gente para que consolide la posición, consolide esa imagen de mercado, consolide esa atención al cliente, por ejemplo? Ahora, en ese sentido les quiero compartir el modelo de estrategia competitiva de Michael Porter. Y básicamente dice que son todas las acciones ofensivas y defensivas necesarias de la organización basadas en las 5 fuerzas competitivas que les voy a hablar en un momento, y que lo que busca es asegurar que la empresa tenga una posición que pueda defender y generar ese retorno sobre inversión, que en Estados Unidos se llama ROI o Return on Investment, retorno sobre inversión. Muchas empresas en ese sentido, si yo voy a invertir 1,000 quetzales en capacitación, quiero saber qué estoy obteniendo de esa capacitación. Y ahí nuevamente caigo en el concepto a veces que hacemos capacitaciones, pero ¿qué resultado? ¿Cómo evalúo ese resultado? ¿Qué ventaja me está dando esa capacitación? Y no me dejarán mentir que hemos oído de empresas donde dan unas capacitaciones preciosas, pero que no tienen nada que ver con la empresa o con el giro del negocio. Entonces la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pasó en una entidad donde yo estuve, les dieron una capacitación fabulosa de motivación, pero la empresa es tradicionalista al 100%. Entonces, espacio para la innovación, espacio para ambientes creativos, espacio para el desarrollo de nuevas ideas, no existe. Entonces, ese dinero que se invirtió en esa capacitación literalmente no dio ningún resultado. Al contrario, solo fue una salida sin ese retorno. Ahora, básicamente hay 3 enfoques o 3 estrategias genéricas básicas según el modelo de Michael Porter. Se los voy a compartir ahorita. Son liderazgo en costos, que es una de las cosas que tal vez más nos afecta en recursos humanos, diferenciación o enfoque. Le voy a dar esa, ¿cómo podríamos decir? Me voy a concentrar en un punto particular de la organización y no en toda. El liderazgo en costos es cómo vuelvo mi departamento, mi área o mi empresa más rentable. Cómo invierto menos y obtengo la mayor cantidad de retorno con la menor cantidad de inversión. Entonces, ¿en qué consiste? Tengo que mantener mis costos bajos para ser competitivo contra la competencia. A nivel organización eso es muy importante. O sea, si yo voy a vender hamburguesas, pensemos Burger King, McDonald's, pero mis hamburguesas cuestan el doble que ellos, ¿quién las va a comprar? A menos que yo haga algo diferente. Pero si vamos por costos, la gente va a decir, por ejemplo, esta hamburguesa me vale, este menú me vale, pensemos, 45 quetzales. Este me vale 46 quetzales.
Acaban de abrir un nuevo restaurante y su menú vale 68. A la puchica. Voy a pensar más si voy a ese nuevo restaurante. Uno, no lo conozco. Y dos, no sé si valdrá la pena y qué tanto puedo consumir en ese restaurante. Entonces, quiero meterme en ese mercado compitiendo contra ellos dos, tengo que poner mi precio similar o debajo de ellos para que la gente diga, ah, mira, ahí está el menú en 40. Ah, pues chica, ya me ahorro unos 5 pesitos. Entonces me es más rentable ir al lugar. Ahora, obvio, tengo que tener cuidado de no bajar tanto a la calidad que nadie se pueda comer esa comida, pues. Y lo mismo pasa en recursos humanos. Si mi departamento cuesta mucho, o sea, su desarrollo, su mantenimiento es muy alto, por ahí me van a agarrar para querer o que despida gente, o que reduzca gente, o que ya no me encargue ciertas áreas y se les van a dar a otros departamentos. En eso les voy a compartir una situación que yo vi en una empresa donde le quitaron capacitación a recursos humanos, se la dieron a otro departamento porque no estaba dando ni los resultados esperados y el costo era muy alto. Entonces, ojo, siempre tengo que tener presente el concepto de costos. Diferenciación es crear un producto, crear un servicio que sea único y crear esa lealtad en la marca que yo voy a tener. Entonces, si recursos humanos puede crear esa diferenciación, demostrar ese valor agregado que tiene, es más difícil que le quieran reducir personal o que le quieran reducir costos. Y voy a poner el ejemplo, productos Apple, productos Windows. Si uno agarra una computadora Apple y una computadora Windows, se va a dar cuenta que la Apple es mucho más cara. Igual con un teléfono Apple y un teléfono Android. El Apple es más caro. Ahora, si es más caro, ¿por qué la gente lo compra? Y ese es el poder de la diferenciación. Porque yo les he metido en la cabeza, como Apple, que mi producto es muy bueno, es excelente. Es cierto, va a gastar más en mi producto, pero el teléfono, la computadora, la tablet es muchísimo mejor que la competencia. Y mientras la gente lo crea, van a pagar más por mi producto. Entonces, esa es la diferenciación. Los dos venden lo mismo, pero yo estoy diciendo que el mío es mejor. Por diseño, por rendimiento, por calidad, por duración, por N factores. Y lo mismo puede pasar con recursos humanos y debería pasar con recursos humanos. Nosotros damos un producto que no lo da nadie más. No lo da producción, no lo da compras, no lo da logística, no lo da administración, no lo da contabilidad. Pero tenemos que demostrar ese valor. Y el enfoque se puede dividir en dos partes y por eso, si miran en la gráfica, hay dos como grupos. Ya sea diferenciación basada en el segmento o diferenciación enfocada en el costo. Voy a poner ejemplo de enfocada en el segmento. Por muchos años mucha gente dijo las mejores papitas fritas de Guatemala son las de McDonald's. Entonces, quiero papitas fritas ricas. Ay, Mac, tal vez no me gusten tanto las hamburguesas, pero las papitas sí, por ejemplo. O pensemos Coca-Cola. Coca-Cola tiene una gran cantidad de bebidas. Tiene las Fantas, tiene Sprite, tiene hasta jugos. Sin embargo, la gente lo que más compra y donde ellos más invierten en publicidad es propiamente en Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es su principal producto. Es el producto con el que todo el mundo los conoce. Y los otros sí, ayudan en la producción, ayudan en el mantener la organización, pero su producto principal es Coca-Cola. Entonces, eso sería enfocado en el segmento. Entonces, si se dan cuenta, los anuncios de, por ejemplo, de Coca-Cola son particulares, o solían ser muy particulares. Quien se acordará, por ejemplo, de los famosos anuncios de los ositos Coca-Cola que salían para la época navideña. Cuando uno, por ejemplo, también piensa en Navidad, para darles otro ejemplo de otra organización, la cancioncita de productos B&B, mucha gente la tiene en su cabeza. Y el famoso eslogan, B&B 2 veces buena. O sea, ahí hubo ese empuje de la organización en enfocarse en un segmento, en una característica de uno de sus productos. Y obviamente la diferenciación por costos, pues también la tenemos. O sea, pensemos, yo vendo hamburguesas, él vende hamburguesas, pero mire,
mis hamburguesas son más ricas, o mis hamburguesas son más baratas, o mis hamburguesas, manteniendo la misma calidad, tienen más sabor, o son más grandes, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo ahí, hablando de hamburguesas, para que miremos que a veces incluso la diferencia es mínima. Quienes hayan ido a comer a Wendy's, se dan cuenta de una característica propia de esas hamburguesas. Son un poco más caras, pero el pedazo de carne no es redondo, es cuadrado. Y el objetivo de que fuera cuadrado, según ellos y lo que ellos decían, era para que uno en toda la hamburguesa tuviera carne, no solo al centro de la hamburguesa, porque si había llegado a un punto en que algunas piezas eran muy pequeñas. Ok. Les hablé de las fuerzas competitivas, que son las que deben guiar o deberían guiar a la organización. Y tenemos, por ejemplo, la rivalidad con competidores existentes. Ahí está el ejemplo Apple Android, les voy a poner un ejemplo guatemalteco, Tigo Claro. Si yo voy a dar una conferencia, por ejemplo, en Claro, yo no les puedo mencionar el concepto Tigo, porque para ellos es el rival, es la competencia. Y si yo voy a dar una conferencia en Tigo, no puedo decir, ¿están ustedes claros con lo que les dije? Porque el usar la palabra claro es casi que un insulto. Entonces, debo conocer a mi competencia, qué es lo que ofrece mi competencia, cómo es que mi competencia funciona, para entonces saber qué tengo yo que dar para mantener mi posición. Voy a regresar a recursos humanos. Contabilidad me puede decir, por ejemplo, cuánto se ha gastado, cuánto presupuesto se ha ejecutado, cuánto presupuesto está pendiente. Producción puede decir cuántas unidades se han generado, cuántas unidades se han distribuido, cuántas unidades se han desperdiciado. La pregunta es, y cuando nos preguntan a nosotros en recursos humanos, ¿qué indicadores puedo yo dar? ¿Cuánta gente tenemos? No es un indicador tan grande. ¿Cuánto he gastado en personal? ¿Cuánto he gastado en horas extra? ¿Cuántos días de vacaciones no hemos dado o hemos dado? ¿Qué cantidad de horas extra hemos pagado? ¿Qué costo nos ha generado? ¿Cuánto ha aumentado las horas laborales basado en esas horas extra? Si eso ha tenido algún impacto en la producción. Esos son indicadores que podríamos dar y que regularmente muchos departamentos no están dando o no tienen. De ahí tenemos amenaza de productos o servicios sustitutos y les puse un ejemplo histórico. Cuando empezó a buscarse un medio electrónico, un medio digital más grande, habían dos grandes sistemas. El CD de alta definición o de alta densidad y el DVD. Obviamente terminó ganando el DVD y ahorita mucha gente ni se acuerda del CD HD, desapareció totalmente. A veces hay productos que yo puedo tener, necesito que los conozca la gente y necesito saber cuáles son los otros productos que hay en el mercado. Veamos en este caso nuevamente recursos humanos. Voy a regresar al ejemplo de esta organización donde le quitaron capacitación. Ellos tienen un departamento que se llama promoción. Supuestamente promoción está dirigido hacia personas de afuera de la organización que quieren entrar a la organización. Estamos hablando propiamente de una entidad educativa. Entonces, ¿por qué la capacitación, que en teoría es para el personal de adentro de la organización, por qué se lo quitaron a recursos humanos? Porque habían dos entidades que tenían un producto parecido. Promociones hacia afuera y capacitaciones hacia adentro. Pero recursos humanos no lo hizo eficiente. Entonces dijeron, mire, concentrémoslo en una sola unidad y que esa unidad haga el reclutamiento de gente de afuera hacia adentro y la capacitación de la gente que está adentro. Entonces no lograron diferenciar el producto. No lograron demostrar el valor que tenía el producto de capacitación en recursos humanos. ¿Y qué pasó? La competencia les ganó el juego. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el área de compensaciones. En muchas empresas lo maneja finanzas. El concepto es, finanzas lo maneja mejor. Y sin embargo, cuando hacemos una evaluación del pago de impuestos o cobro de impuestos o control de incidencias de nómina, no tienen controles. Está re mal.
o no presentan los informes a tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen multas, vienen problemas legales laborales. Amenaza de nuevos competidores. En el caso de recursos humanos, propiamente esto va a ser mínimo. En el caso de una organización es muy alto. Puse ahí el ejemplo de autos eléctricos. Ahorita que la gasolina, pues todos la hemos vivido, está altísima. De hecho, solo este mes subió 5 quetzales con 50 centavos, del primero de este mes a la fecha. El problema es qué tan rentables son los carros eléctricos. En recursos humanos podríamos poner un ejemplo. Si yo coloco un ERP de recursos humanos, el trabajo que antes hacían 10, 12 gentes, posiblemente lo hagan 2 o 3. ¿Qué hago con esas otras 8 personas? Entonces, sí hay productos que pueden rivalizar, sí hay productos que pueden simplificar la tarea, sí hay productos que implican un cambio en mi forma de ver el departamento para mantener o mejorar mis productos. ¿Qué podría hacer con esas 8 personas? Reforzar algún área, capacitarlos para que den un mejor servicio, ir a atender a las áreas, a las personas, mejorar mi atención al cliente interno y externo. O sea, sí hay cosas. Obviamente voy a encontrar que también tengo algunas personas que su trabajo ahora es redundante y que los puedo sustituir. 4, el poder de los clientes. Tendencias, modas, influencers, coloqué ahí. Hay mucho que se maneja por ese tipo de modas. Y voy a dejar un concepto que yo viví que me gustó mucho, la forma en que lo pusieron. Era una reclutadora de Estados Unidos y decía, ¿qué talento puedes contratar si estás pagando el salario mínimo? La pregunta es sumamente válida. Hablamos de gestión de talento, pero estoy contratando el que quiere trabajar por el salario que yo quiero pagar. No necesariamente es el mejor talento. Y no necesariamente estoy logrando mi objetivo estratégico. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer como recursos humanos? 1, capacitarlos. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo lo puedo llevar a donde lo necesito llevar? ¿Qué plan puedo utilizar para que no se me vaya? Porque obviamente si yo invertí en capacitarlo, no quiero que se me vaya. O 2, ¿cómo le demuestro al gerente general que si yo pago el salario mínimo, voy a obtener exactamente lo que estoy pagando? Un trabajador que rinde lo mínimo posible. Entonces, ¿qué métricas voy a usar? ¿Qué formas voy a usar? ¿Cómo le demuestro que esa no es la mejor política, no es lo más rentable? Y finalmente, el poder de negociación de proveedores. Ahí puse OPEC por básicamente nuestra distribución de combustibles o los combustibles que nosotros obtenemos. ¿A quién le tengo que comprar petróleo? A OPEC. Me guste o no me guste, no puedo comprárselo a nadie más. Ellos controlan eso. Entonces, ellos producen poco, el precio es muy alto. Ellos producen mucho y la demanda es baja, el precio baja, porque hay demasiado en el mercado. A nivel de recursos humanos, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener una competencia y la competencia son los demás departamentos que quieren ese presupuesto, que quieren esa atención, que quieren ese rol principal dentro de la organización. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar de ellos? ¿Cómo voy a lograr demostrar que soy un departamento valioso? Ahora, ojo con este punto, porque todo esto me lleva a una situación muy particular. Tengo que definir bien mi departamento, mis metas, mis objetivos, mi visión, con qué cuento y cómo lo puedo lograr. Entonces, no hablamos de un departamento dividido de recursos humanos, donde reclutamiento va por su lado, capacitación va por su lado, nómina va por su lado, salud y seguridad va por su lado, sino todos tienen que ir en la misma dirección. Y eso implica coordinarlos. Lo vamos a ver en un momentito. Otros tipos de estrategia general son las estrategias de crecimiento. El ejemplo del restaurante. Yo quiero crecer. ¿Qué necesito para crecer? Internacionalización. Por ejemplo, un pollo campero. ¿Cómo voy a manejar esas franquicias? ¿Cómo voy a controlar esa imagen? Porque, por ejemplo, si pollo campero, pensemos, voy a inventarme una ubicación, Cuba, quiere cambiar el logo, ya no va a ser pollo campero. Entonces necesito crear una cultura donde todos usen el mismo logo, el mismo uniforme,
los menús sean parecidos. Obviamente los voy a adaptar un poco según las características del lugar, porque por ejemplo, voy a poner lo que pasó a McDonald's en la India. En la India comer carne de res es un pecado mortal. Entonces, ¿cómo se adaptaron ellos a vender una hamburguesa que no ofendiera las prácticas religiosas de la gente en la India? Y estrategias orientadas al cliente. Muchas organizaciones, su problema más grande realmente es su atención al cliente. Yo he tenido gente en recursos humanos que hemos tenido que reenfocar porque su atención al personal interno o al externo que llega a una contratación es malísimo. Entonces, ¿qué pasa? Salen y dicen, mira, a tal empresa no vayas, te atienden re mal. O la persona que sale va diciendo exactamente lo mismo, mira, qué maltrato hay, nunca te dan información, nunca tienen controles, etc. Entonces, ¿cómo mejoro esa atención al cliente? Que es de hecho lo que hace que la gente para trabajar con nosotros o para consumir nuestro producto, o en nuestro caso, para consultarnos. Perdón, ahí me salté una, perdón. Ahora, ya centrándonos propiamente en la estrategia de recursos humanos, lo más importante, nuevamente, es, se los voy a tratar de marcar, déjenme ver, aquí hay una función, aquí está, es para planificar la estrategia de recursos humanos, lo más importante es mi visión, la misión, objetivos y valores de la organización y el plan estratégico de la misma. Teniendo ese norte, es donde yo como recursos humanos debo decir, ok, ¿qué necesito hacer para que la organización llegue a ese objetivo, logre esa meta, alcance esos objetivos de crecimiento o esos objetivos de producción? Y aquí nuevamente con una gráfica. Básicamente, si miramos recursos humanos, son 4 subsectores. La misión de recursos humanos, su plan estratégico, operaciones, que vendría a ser formado por las áreas que ya conocemos de recursos humanos, y es donde a veces nos quedamos trabados porque el volumen es grande. El rendimiento de empleados, que a veces nos quedamos ahí muy cortos, que es medir cómo lo están logrando. ¿Están logrando lo que se espera? ¿No están logrando lo que se espera? ¿Lo puedo reponer con una capacitación o con un bono o con un incentivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que el rendimiento de esas personas llegue a los niveles esperados? A veces caemos en la tendencia de que eso lo haga el gerente de área en solitario. Y entonces voy a usar el concepto Chapín, nos está comiendo el mercado, porque el que llega con el gerente y dice, mira, necesito que le pagues más a mi gente, es él. No somos los dos, es él. Mira, sugiero que hagamos una reestructuración del departamento, nuevamente, es él. Entonces, nos está quitando ese protagonismo. Y obviamente, un punto súper importante y que he visto muchos abogados cometer gravísimos errores, ese cumplimiento legal laboral. Entonces, por ejemplo, mira, si demanda a la persona, le metemos amparos y retrasamos el proceso. Ahora, el abogado feliz porque cada escrito él gana, pero tarde o temprano vamos a tener que pagar esa multa. Tarde o temprano vamos a tener problemas legales por no haber cumplido esa disposición o no haber cumplido ese reglamento, esa ley o ese principio. Ahora, la estrategia propiamente la vamos a dividir en estos 6 factores. ¿Qué competencias necesito que mi gente desarrolle para lograr llegar a mi meta? ¿Cómo voy a manejar ese aprendizaje? ¿Cómo me voy a asegurar que las personas hayan aprendido los contenidos que necesito para que logren llegar a la meta? ¿Cómo voy a evaluar ese desempeño? Va a ser, por ejemplo, encuestas, va a ser un análisis métrico, voy a medir, por ejemplo, producción, voy a usar una evaluación 360, o sea, ¿qué medios tengo para evaluar ese desempeño? ¿Qué tanto participa mi gente? ¿Qué tanto logro que la gente llegue a mis capacitaciones? ¿Qué tanto logro que la gente aplique esos principios que se le han dado y que realmente lo haga de una forma que genere el resultado esperado? Porque yo estoy invirtiendo en capacitación, pero estoy evaluando realmente si eso se está traduciendo en una mejora en la organización. Mejora en los sistemas, si ya tengo, pues cómo los puedo usar mejor. Si no tengo, ¿qué elemento necesito o qué sistema necesito
Y no necesariamente implica un sistema desarrollado. Muchas empresas he visto también se manejan usando un Excel. Entonces, ¿qué nuevas páginas, qué nuevas pestañas de ese Excel puedo desarrollar que sean compatibles con las que están y que me permitan tener los controles necesarios para dar el resultado esperado? Que no, si el jefe me pregunta, mira, ¿cuánto nos ha costado la capacitación de Juanito? Yo le puedo decir, no les digo de inmediato, sería el ideal. Mira, hemos invertido en él tanto en capacitación. Su rendimiento ha aumentado en tanto, su ausentismo ha disminuido en tanto, entonces se ha ido logrando ese retorno. Yo he visto empresas donde uno pregunta ciertas cosas y 2, 3, 4 semanas después le dan el dato. Por ejemplo, quiénes tienen contrato y quiénes no. Y empieza la gente a padecer porque quiere expedientes. Nadie tiene ese control. Y finalmente, lograr esa integración organizacional. Recursos humanos lo que maneja es personas. Entonces, si cada departamento de la empresa está por su lado, por su cuenta, ¿dónde está mi valor dónde está mi valor como recursos humanos de crear ese clima organizacional o ese clima de que somos un equipo? Y es ahí también donde a veces pues no logramos todos los objetivos por quedarnos nuevamente en este punto, la parte operacional. Les quiero compartir lo que dijeron estas 3 personas. Es una gráfica que vi hace muchos años, o una foto que vi hace muchos años, y me encantó por lo que implica. Henry Ford, creador o fundador de Ford Motor Company, dijo: solo hay algo peor que formar a tus empleados. O sea, gastar en capacitar a tus empleados. Y que se vayan. O sea, invertí en capacitarlos. Ok, Juanito se fue, Luisito se fue, María se fue, Beatriz se fue. Eso es malo, porque perdí a alguien capacitado. Pero ¿qué es peor todavía? No formarlos y que se queden. Muchas organizaciones contratan gente, la capacitan, y porque no les dan ese apoyo, porque no les dan esa motivación, se van y se van y se van y se van. Y me voy quedando solo con los que nadie más quiere contratar. ¿Qué producción, qué rendimiento puedo obtener de esas personas? Mínimo. Richard Branson, creador de Virgin Air y de otras empresas, dice: forma bien a la gente para que pueda marcharse y trátalas mejor para que no quieran hacerlo. Esa es una parte donde, ojo, no es solo recursos humanos, ahí también entra finanzas, ahí también entra la gerencia general. La parte de recursos humanos es atenderlos bien, es crear un buen clima laboral, es ser consistentes en todos los procesos, en darles ese ambiente donde ellos se quieran quedar. Finanzas es la parte de darles ese reconocimiento económico. Obviamente nosotros también podemos promover ese reconocimiento económico o un salario emocional. Y la gerencia general que autorice eso. Entonces demostrarle a la persona: mira, si perdes a ese gerente vas a tener problemas. Ese gerente es tu principal gerente y lo que quiere es tal cosa. ¿En qué nos afecta? En tal y tal y tal punto. ¿Qué problema podemos tener si lo hacemos? Este y este y este. Por ejemplo, crear un precedente. Crear una guerra de salarios entre los diferentes gerentes. Pero ¿qué me implica perderlo? ¿Cuál es el costo de perderlo? Y finalmente, Derek Bock, que fue el rector de la Universidad de Harvard, decía: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Les quiero poner un ejemplo en ese punto. Hay empresas que no compran producto guatemalteco. ¿Por qué? Porque es muy caro. Les sale más barato traerlo de Estados Unidos, y si no, miremos China. ¿Cuánto producto no traemos de China? Porque producirlo en Guatemala, que se puede, es más caro. Sombrías, capas, botas, que debería ser algo elemental. Sin embargo, lo traemos de allá porque sale más barato. ¿Por qué sale más barato? ¿Qué hace que la producción nacional sea tan cara en ese departamento? Y esa es una pregunta bien interesante. Ahora, para lograr mis objetivos organizacionales, la parte de administración de recursos humanos se va a centrar fundamentalmente en las 5 áreas principales de recursos humanos. Puse los nombres más usados actualmente: dotación de personal o adquisición de talento, entiéndase, reclutamiento y selección. Desarrollo de recursos humanos, aprendizaje y desarrollo o capacitación.
Remuneración, compensación total o nóminas, como lo queramos poner. Ahorita nos pusieron esto y que cada rato hay una nueva modificación o una nueva versión de algo, de algún punto que quedó en el tintero. Salud y seguridad o salud y seguridad ocupacional, SSO. Y relaciones laborales con los empleados o también adquisición de talentos. Si dan cuenta, el 5 y el 4 van de la mano. Ahora, aclaro, esos son los 5 principales, pero no son las únicas áreas de recursos humanos que son importantes. También tenemos la estrategia de recursos humanos, el compromiso de mis empleados actuales. ¿Qué tan comprometidos están con mi organización? ¿Qué medición he hecho para determinar si realmente están comprometidos? La administración de rendimiento. ¿Tengo yo el control de, por ejemplo, cuál ha sido la evaluación de rendimiento de un empleado en los últimos 2 años? O 3, obviamente el ideal sería tener más, 5 años, por ejemplo. Y operaciones e infraestructura RH. ¿Cuáles son mis sistemas? Tengo capacitación en el edificio tal y reclutamiento en el edificio tal y la gerencia está en el edificio tal. Mejor tenerlo todo reunido. O tener una red que me permita que todos funcionemos como uno solo. Nuevamente, aquí la clave es contar con el apoyo de la gerencia general. Y les dejo este mensaje de este señor, Andrew Carnegie. El secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Y esa a veces es una debilidad. Es que me va a comer el mandado. No necesariamente. Porque esa persona es especialista en X punto y yo soy especialista en la administración general. Pero si me rodeo de gente que no es capaz, no voy a lograr. Me va a tocar estar jalando el departamento cuando debería estar dirigiendo el departamento. Ahora, ¿cuáles son los aspectos básicos? Nuevamente lo hemos platicado todo este momento, pero que recursos humanos realmente tome ese papel de liderazgo en los recursos humanos de la organización. Que cuando alguien quiera saber sobre leyes laborales, que alguien quiera saber cuánto se le ha pagado a un empleado, que alguien quiera saber cualquier aspecto del recurso humano, venga a recursos humanos. O sea, toda consulta de recursos humanos que la hagan a través de nosotros. Y para eso, ese puesto me lo tengo que ganar. Ahora, recursos humanos debe trabajar en equipo. O sea, la cultura de recursos humanos debería ser que trabajemos en equipo. Que no haya un departamento que critique al otro o un área que critique a la otra. Y finalmente, la agilización de los procesos de adaptación. O sea, cómo adapto mi departamento para lograr lo que hemos puesto arriba, ese espíritu de grupo, esa imagen ante todos de que nosotros somos verdaderamente los expertos en recursos humanos. Otros aspectos importantes a considerar, y eso en especial cuando uno toma un departamento que ya está en operaciones o uno sustituye al gerente anterior por jubilación, por fallecimiento, porque se fue a otra organización, por el motivo que sea, uno debería tomarse el tiempo necesario para conocer el departamento. Ahora, obviamente no puedo detener pagar nómina, obviamente no puedo detener reclutar gente o capacitar gente, pero debo apartar un momento para conocerlo. ¿Quiénes son mis jefes de área? ¿Qué hacen? ¿Hay algún punto de conflicto entre 2 departamentos? ¿Hay alguna situación que está afectando el buen rendimiento de las áreas? Y eso me implica alinear las áreas, compartir metas, lograr la interacción de todas y que todas se apoyen y determinar con todos la misión, visión y objetivos y valores de recursos humanos. Ya para finalizar, solo son 2 las láminas que me faltan. La mejor forma de alinear recursos humanos y demostrar el valor de recursos humanos es teniendo esas métricas, esos KPIs de departamento. ¿Cuánto tiempo me toma desde que recibo la orden de contratar a alguien hasta que lo contratamos? ¿Cuánto tiempo me toma desde que recibo la orden de liquidar a alguien hasta que le doy su cheque? ¿Cuánto tiempo me toma elaborar una nómina? ¿Cuánto tiempo me toma elaborar un DNC para poder cumplir las expectativas del gerente? Porque si pensemos en el último caso, pasan meses y yo no tengo ese plan de capacitaciones, él lo va a hacer por su cuenta.
y entonces me está quitando ese espacio. Eso implica qué plazos tengo para cada proceso, cuáles son mis indicadores, en este caso tiempo, dinero. Y finalmente, ¿cuáles son mis responsables? Tengo que empoderar a ese jefe de reclutamiento, a ese jefe de capacitación, a ese jefe de legal laboral, a ese jefe de nóminas, para que realmente se encargue de su departamento. Nuevamente, volvemos al punto que habíamos hablado al principio del micromanagement. Y ahí les puse dos frases de dos generales muy importantes, históricos. Sun Tzu es un gran estratega de, como hace 3000 años más o menos. Y decía que el guerrero victorioso gana primero y luego va a la guerra. Quiere decir, se prepara, capacita a su gente, entrena a su gente, forma a su gente. Y entonces puede enfrentar un reto. La segunda ilustración es la más básica. Dice, solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y luchar. Yo sé que a mi jefe de capacitación le puedo pedir esto, esto, esto. No me preocupa cuando alguien me dice, ¿poder lograr esto? Sí, me va a tomar tanto tiempo. Y el costo podría estar oscilando entre tanto. Y ahí viene la tercera fase. Dice, una pinta, que es una medida de capacidad de Estados Unidos, que es un poquito menor a 1 litro, una pinta de sudor ahorra 1 galón de sangre. Si yo no capacito a mi gente, a la hora que tengamos un conflicto, que tengamos que correr con algo, nadie va a saber cómo hacerlo. Y entonces todo el mundo va a chocar unos con otros y no se va a lograr lo que se espera. Ahora, ¿por qué es bueno que yo capacite a mi gente en recursos humanos? Porque si ellos trabajan en coordinación, es más fácil que coordinen a la gente de los demás departamentos. Y nuevamente, como el plan no está hecho en piedra, siempre tengo que dejar un espacio para reajustes o cambios radicales del plan estratégico, que pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, todo el mundo pensó que la pandemia iba a durar, no sé, 2, 3, 4 semanas, un mes, mientras aplanábamos la curva de contagios. 2 años después, todavía no se ha logrado llegar a ese punto. O si podría ser algo totalmente permanente. Entonces, ¿qué tan flexible he hecho mi plan? ¿O qué tan flexible tengo mi capacidad y a mi gente para que se puedan adaptar a cualquiera de las dos situaciones? Y con esto finalizo, que es porque es necesario la flexibilidad en el plan estratégico. Puedo aumentar los plazos, puedo suspender actividades. Si la actividad no me sirve o va a ser un problema, la suspendo. ¿Qué profesionales puedo tener en reserva para que me den capacitaciones, para que asuman, por ejemplo, la gerencia, la dirección de la jefatura de capacitaciones porque el jefe de capacitaciones está enfermo o se fue a otra empresa? ¿A quién puedo subir? Planes de capacitación y planes de carrera. Porque, obvio, esas sustituciones pueden ser internas o externas. ¿Qué metas necesito modificar? Por ejemplo, me cortaron el presupuesto a la mitad porque la empresa entra en crisis. ¿Qué planes voy a dejar de lado y qué planes voy a seguir porque son más importantes? Y mis decisiones estratégicas. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a cabo cambios? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo esos cambios? ¿Y cuáles son las consecuencias de postergarlos? Y nuevamente algo que siempre se habla en psicología y se hablará toda la vida es la comunicación, la estrategia de comunicación. ¿Qué tan eficiente es mi comunicación? Y recuérdense que recursos humanos tiene clientes internos, clientes externos y los costos asociados de esa estrategia de comunicación. Y obviamente, pues, cuánto me va a costar o qué implica un cambio o un despliegue de una estrategia. Yo con esto les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho la oportunidad y pues bueno, no sé si alguien tenga dudas o preguntas. Voy a salirme de la presentación porque no me gusta solo ver la pantalla. Hola Alejandro, muchas gracias. Te agradecemos mucho el tiempo y no sé si nuestros colegas tendrán alguna pregunta para que les pueda resolver. Buenas noches, muchas gracias. Interesante información. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Zaira.
Andrés, no sé si ¿Alguien querés más que dar... tenga dudas, preguntas, algún comentario, observación o aporte que quiera realizar? Yo creo que fue bastante interesante, Alejandro, el tema de la estrategia de recursos humanos, porque muchas veces pues no tenemos el apoyo de la gerencia general. Yo creo que es un tema bastante importante que sería bueno que en algún momento lo toquemos en nuestros martes. ¿Qué pasa cuando no tenemos el apoyo de la gerencia general? Porque realmente el Departamento de Recursos Humanos queda olvidado, y pues para la gerencia solo es importante el ingreso, ¿verdad? La plata. Y muchas La veces parte de pues, no tienen. producción. Así es, refiere a toda la parte, en general la producción, media vez está ingresando la plata, pues ya no toman en cuenta el tema del recurso humano que es tan importante, ¿verdad? Y creo que quedamos olvidados y como que se les olvida que realmente del recurso humano es que viene todo el ingreso, ¿verdad? Cabal. Fíjate que en ese sentido hay varias estrategias que se pueden utilizar y les quiero compartir una observación que hizo una gerente de recursos humanos que yo tuve hace varios años y que en mi opinión ha sido de las mejores que he tenido en el área. Ella me dijo, cada vez que pongan un huevo, cacaraquéenlo. O sea, maximicen el hecho de decir, hicimos esto, porque entonces vamos creando en la gente que somos un departamento exitoso. Y en ese sentido, una de las cosas que logramos hacer, cabal con la gerencia de esta persona, fue la implementación de métricas. Y entonces todos los meses podíamos decir, miren, la cantidad de horas laboradas fue tanto, el costo de personal fue tanto, se hizo tanta producción, entonces el costo por producto es de tanto a nivel recursos humanos. Y entonces empezamos a dar números, métricas, que nos permitió ir poco a poco ganándonos ese espacio. Teníamos una reunión con el gerente para decirle, mire, esto fue lo que planificamos, esto fue lo que logramos, este fue el costo con el que lo hicimos, este es el ahorro que logramos. O sea, sí hay formas de hacerlo. La cosa es que implica empezar a tener mayor control sobre el departamento y más aún, demostrar ese producto a la gerencia, porque tiene razón, como no creamos un producto tangible, pensemos un celular, un vaso, un teclado, pero eso no quiere decir que no demos un producto, damos un servicio al cliente. Y el cliente interno, que es el cliente que produce eso. Por ejemplo, teníamos el problema que la organización era muy grande, entonces de que venía la persona de la planta a recursos humanos para hacer una consulta, perdía 1 o 2 horas de producción. Entonces, ¿qué otra estrategia hicimos? Alguien de recursos humanos iba a la planta y ahí resolvía dudas administrativas, duda de procesos, iba por petición de vacaciones, reposición de carnets, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí podemos, si creamos esa visión de que somos un departamento único, podemos ir creando esos espacios o ir ganando esos espacios para que la gente nos mire como ese socio estratégico, ese HR Business Partner que ahora está tan de moda y que debería ser el rol que siempre tenemos. O sea, sí hay formas y sí lo podemos ir tocando poco a poco a lo largo de estos martes, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que sí, es muy importante tocar el tema, pues como te decía, creo que las empresas ahora y las direcciones generales están muy enfocadas en producción, y yo incluso compartí hace poco algo que me encantó, lo leí, que decía que atraer el talento humano realmente es un arte, porque es que de verdad colocar a una persona en la posición que buscamos y que encaje totalmente en el perfil. Y como decías, ¿verdad? No hay un candidato perfecto. La última vez que tuvimos nuestra reunión hablábamos, ¿verdad? Que no tenemos un candidato perfecto, pero sí tenemos que llevar al mejor, ¿verdad? Al que mejor encaje. Y creo que al final nuestro trabajo como recurso humano es muy importante, ¿verdad? Realmente es un arte lo que hacemos en las instituciones. Totalmente de acuerdo. Pues de mi parte, Alejandro, pues felicitaciones ahí por el tema. La verdad es que sí es un gran aporte.
haber hablado de estrategia enfocada a recursos humanos, porque, como bien lo decía, somos un asesor interno de la organización para las gerencias o las direcciones que toman decisiones, y nosotros somos los asesores basados en el personal. Y pues esta estrategia, pues en algún momento dado a nosotros nos llegará el momento de implementar o de ejecutar o inclusive desarrollar, ¿verdad? Porque como dice, la estrategia es un arte, es no solo desde su planificación y desarrollo, sino que su ejecución. Inclusive existen metodologías que te permiten ejecutar una estrategia, porque yo he escuchado y he leído que una estrategia muere en su ejecución. Entonces hay metodologías como la metodología de Franklin Covey que te permite crear metas crucialmente importantes para la ejecución de una estrategia. Entonces, es, es importante este tema y qué bueno que lo pudimos incluir, porque la verdad queríamos profundizar un poquito más en el primer webinar que Jennifer nos consiguió para el grupo. Y pues así como este tema, pues nosotros vamos a seguir teniendo temas interesantes del área de recursos humanos para todos nosotros, para que vayamos aprendiendo, nos vayamos formando, y con eso pues nosotros pues vamos a darle pues un valor importante o un valor agregado a este grupo, ¿verdad? Entonces, recuerden que todos los martes, el último martes de cada mes, tenemos una cita con el aprendizaje, el conocimiento, y pues esperamos que nos puedan acompañar, ¿verdad? Bienvenidos y excelente. Gracias. Gracias a todos, feliz noche, que descansen. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches, mucho Gracias. gusto. Buenas noches. Buenas noches.